NCY, DJ Flipper, Doctor Web, los cubanitos, llama. Quiero que te entregues esta music, move your body. Quiero que muevas, pero muévelo bien suave. Hoy sí verás tu cuerpo fuera de control. I like the reggae, I like the reggae, I like it, I like it. Recordando los contenidos anteriores, ahora como nosotros lo recordaríamos, lo hacíamos de forma interactiva, estableciendo un diálogo con los alumnos, de forma que ellos puedan recordar los contenidos que se dieron anteriormente. Un ejemplo es un tema que se puede dar anterior a la leche fermentada, ha sido los tipos de cultivos, que son de fermentativos, las características que estos presentan, las características que puede presentar la leche para poder producir un cultivo. Entonces, de esta forma, cuando ellos estén respondiendo, vamos a poder establecer una relación con la clase que sería para que ellos puedan darse cuenta cuán importantes son estos microorganismos y el papel fundamental que juegan en la producción de leche fermentada. De esta forma, ya ellos pueden darse cuenta la relación que tiene el contenido anterior con la clase que estaríamos estableciendo, que es leche fermentada. Pero para una forma como inicial, les traeríamos una cosa que ellos deben identificar, que en este caso sería una bolsa de yogur de soya, y se la presentaríamos y nosotros les preguntaríamos si ellos la reconocerían, y obvio que aquí todo el mundo ha probado que es un yogur de soya. Y le daríamos una incógnita a la cual ellos deben responder al final de la clase según los contenidos desarrollados, que es el yogur de soya, un yogur. Entonces esa va a ser la incógnita de la cual ellos van a ser capaces al final de la clase de responder según los contenidos establecidos. Y bueno, al final de la clase, si los estudiantes quieren tomarse un poquito de yogur de soya, bueno, eso queda abierto para todos los estudiantes. Nosotros nos quisiéramos tratando como objetivo que los estudiantes al final sean capaces de definir qué es una leche fermentada, también de explicar el proceso tecnológico, cómo se puede obtener una leche fermentada, que puedan identificar los efectos del producto terminado y caracterizar los tipos de leche. ¿Cómo fuéramos desarrollando esto? Bueno, para poder llegar a la definición de leche fermentada, haríamos una lluvia de ideas donde el estudiante puede expresar su opinión o qué puede creer él que es una leche fermentada, y de forma amena ir escribiendo en la pizarra las ideas que los estudiantes están planteando para de una forma en consenso con todos los estudiantes, junto con el profesor, llegar a que es una leche fermentada. Y ahí vemos cómo el estudiante se puede sentir abierto, libre, e ir expresando qué cree que es una leche fermentada, de forma que pueda vincularse más con la asignatura y se sienta más atraído con la clase. Para allá la parte del procedimiento tecnológico, nosotros como profesores dibujaríamos el flujo tecnológico en la pizarra e ir explicando paso por paso, pero a la vez interactuando con ellos, preguntándoles qué creen ellos y por qué debería ser esta temperatura y no otra, para que no solo se aprendan con un esquema, sino puedan entender el por qué los parámetros y por qué están establecidos esos y no otros, y cómo se puede obtener para que para que ellos puedan dominar el contenido de una forma que se les ve fácilmente y no sean reproductivos. También mediante el desarrollo de la clase podemos seguir interactuando ya después de definir qué es leche fermentada, ir adentrando ya cómo se pueden obtener y los parámetros que estos tienen, cuáles son los defectos que pueden tener estas leches fermentadas. Eso de forma interactiva, según ellos han ido desarrollando la clase, que ellos puedan decir, bueno, el proceso tecnológico, como nosotros fuimos ideando, no se puede, si hay una alta pasteurización, puede haber baja viscosidad, y que ellos mismos sean capaces de definir cuáles son los defectos de la leche fermentada, y así de una forma puedan seguir desarrollándose y que ellos sean más bien el papel protagónico durante la clase. De forma, yo les pondría ya una forma amena para que los muchachos no se aburran, que las características de los tipos de leche fermentada y qué tipo de leche fermentada, y bueno, mediante algunos medios le pondríamos imágenes para que a la vez que cuando se acuerden, por ejemplo, el kifi o leche blanca nieve, ellos puedan acordarse de la imagen que se presentó en clase y automáticamente relacionar esa imagen con las características de los tipos de leche, y así de una forma que es una cosa que se le queda para toda la vida y no es un contenido que se aprendieron momentáneamente. Después pondríamos un video pequeño para que cubra a los estudiantes, donde podríamos ellos puedan no solo también aprender el contenido, sino visualizar lo que se dio en clase de la parte del procesamiento tecnológico del yogur a escala industrial, para que ellos sean capaces de salir y decir, no, nosotros tenemos que ver, mira, en el video vimos cómo este aparato trabaja así y cómo el fermentador, y ellos puedan ser capaces de como que sentirse como que han dominado ese contenido. Para ir controlando y viendo que si ellos aprendieron
haríamos una actividad de forma amena, dividiríamos el grupo en 4 equipos, donde como profesor está acostumbrado a hacer enumeración de 1 a 4 para que no sea por afinidad, sino por quien le corresponda, y 2 equipos, lo que le plantearíamos es que elaboren 5 preguntas del contenido de la clase que ellos dieron, y entonces ellos se van a responder, esos 2 equipos, se van a elaborar ellos mismos las preguntas y las respuestas, y nosotros como profesores le vamos a evaluar la mejor pregunta y la mejor respuesta en correspondiente al tema que se dio, a ver si ellos fueron capaces de entender y dominar el contenido dado durante la clase. Entonces, de forma, ellos ya después de esta actividad interactiva van a ser capaces de forma espontánea responder y darle respuesta a la interrogante que planteamos al principio. Es el yogur de soya, un yogur que según los contenidos, las actividades realizadas, ellos deben ser capaces de responder esta pregunta. Y como una actividad independiente, nosotros traeríamos una impresa, una situación donde los estudiantes van a ser capaces de valorar críticamente esa situación según lo dado en clase, porque como se ha ido desarrollando, todas las leyes fermentadas no se tienen de la misma forma, no son los mismos cultivos, ellos tienen que ser capaces de criticar por qué ese microorganismo, por qué no es, y valorar de forma crítica esa situación y traerla escrita en la próxima clase. Y para dejando así motivados con la otra clase, para que ellos digan, no, estoy loco porque esta clase, nosotros dejaríamos planteada esta situación que dice, en la antigüedad las personas solían almacenar en odres, que eran estómagos de animales, leche. En cierta ocasión, después de un largo viaje, un grupo de hombres descubrieron que en los odres, donde se había almacenado la leche, había una masa blanca de sabor agradable. ¿Cómo ocurrió este fenómeno? Bueno, eso lo dejaremos pendiente, que lo vamos a responder en la próxima clase. Y bueno, de esta forma le daríamos cierre a la clase. Esa obsesión que tienen con aplaudirlo todo. Yo quiero que tú respondas esta pregunta, no para mí, yo me la sé, pero la profe Gladys no se la sabe y debe estar motivada con eso. Es el yogur de soya, un yogur, que es una leche fermentada. Cuéntenme. No sé, a ver, María, explícale ahí a Gladys. Es un sucedáneo, no es ni una leche. Porque nosotros tenemos, es un error, un concepto erróneo, eso lo vimos mucho con Marta, que no, el yogur de soja es un yogur, no es un yogur, ni es una leche fermentada, porque si te das cuenta, la leche fermentada tiene varias características y eso viene siendo un sucedáneo, no es ni una leche ni un yogur, es un sucedáneo, es una bebida fermentada, pero no es una leche fermentada y mucho menos un yogur. ¿Y por qué no es un yogur? Así mismo se ve. Sí, no solo, es para que nadie entienda. Claro. El yogur tiene que tener 2 microorganismos específicos. El estreptococo y el lactobacillus. Y sí, de hecho, cuando tú haces el proceso endológico, tienes que hacer una pasteurización para eliminar todo tipo de microflora, para que sean específicamente esos 2. Porque si ya hay, aparte de esos 2, otros microorganismos, ya no es un yogur, es una leche fermentada. ¿Y el yogur de soya que tiene? El yogur de soya es una bebida fermentada, pero no tiene como principio leche. Es la misma soya que se fermenta y se obtiene. Pero Es decir, no tienen esos Pero microorganismos. no se fermenta con lactobacillus buccal. Exacto, no tiene ningún vacío, es la soya con la leche. La leche en la soya se fermenta. Ah, no tiene No leche. tiene leche. No tiene leche. Es una bebida fermentada. Pero amor, tú cuando la tomas no te das cuenta que no tiene leche. No la tomo. Todos los yogures son bebidas fermentadas, pero no todas las bebidas fermentadas son Yogures. Ya. Porque todas las bebidas fermentadas están los yogures, pero el yogur no todas son leche fermentada. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Sí, todas No son yogures, todos los yogures son leche. Sí, yo le entendí. Aprobado, profesor. a ver, preguntas, dudas, comentarios que quieren hacer sobre la presentación que ha hecho este equipo. y poder hacer el trabajo en equipo. Además, si ustedes se acuerdan, durante la clase delantera nosotros fuimos a hacer esto y en 4 horas fue suficiente. Que nosotros calculamos el tiempo según lo que hemos visto y cómo nosotros podemos aterrizarlo a esas 4 horas y da tiempo. Además de que la clase está bien cargada, de que hay que reunir el grupo en equipo, eso toma tiempo. Ahí trabajo en equipo. Esa cosa también toma tiempo, por eso son las 4 horas. Que se le da un tiempo sobre 20 o 30 minutos
elaboración para poder... ¿Cómo conciben ustedes la evaluación? ¿Hay una evaluación numérica o no? ¿O la evaluación es la propia dinámica de la clase? ¿O hacen una pregunta escrita que me parece que no? Y No, porque profe, no me parece muy bien que no la hagan. es la que vamos a hacer al inicio de la otra clase porque ellos nos tienen que traer la valoración crítica de una situación, que es una situación, los que han hecho clase práctica de leche fermentada, te dan varios parámetros, varios microorganismos, varios todo, y de ahí tú tienes que ser capaz de, por qué esa temperatura no tienes que criticar, porque y qué características puede tener, y qué defecto, y qué pasó, que es toda la clase en esa situación. Y el lunes, por ejemplo, en la otra clase tienes que traer. Y yo hice un día, pues si hay por la profesora. Dime, Eli. Hacer por equipo, en conferencia. Los alumnos van a tener la oportunidad de estarse evaluando y el profesor está a la hora de estar controlando hasta qué punto ellos están aprendiendo y cómo están recibiendo y asimilando ese contenido. Y al final es lo importante. Eso es importante porque... No me interesa el profesor, pienso que Por eso que le hicimos más interactiva para que hasta qué punto el estudiante está aprendiendo. Muy bien, muy bien. Por poco caen en la trampa porque cuando digo evaluación enseguida piensan en calificación. No, de hecho, nosotros hicimos la... De hecho, lo primero que me dijiste, no, sí, lo vamos a evaluar en la próxima clase. numérica, Sí. numérica es en la próxima clase. Ya, la evaluación... La evaluación del aprendizaje como tal. Y la clase yo creo que tiene un montón de momentos interactivos donde perfectamente el profesor... De hecho, ellos casi son los que el papel fundamental, por eso lo hicimos, para que ellos sean capaces, no sea una clase monótona y ellos sean capaces de aprender y de esa forma de mostrarlo. Y partiendo también que la conferencia no es, cuando uno hace la conferencia solamente el profesor dando los contenidos, el profesor no tiene momento para evaluar hasta qué punto el estudiante está aprendiendo. Eso es una ventaja que para mí tiene el método de la conferencia. Y es por eso que quisimos agregar este tipo de interacción para disminuir o aminorar ese tipo de esa desventaja que de por sí tiene el método. Y darse cuenta del profesor hasta cuánto el estudiante está aprendido en esa clase, porque a veces el profesor cuando habla, termina la clase y se va, no sabe si el estudiante aprendió. Simplemente se dio cuenta que dio todo el contenido, pero no sabe. Entonces el estudiante dice, bueno, y por eso lo que vimos nosotros es no porque soy capaz de resolver el ejercicio que en las conferencias eso debe estar. ya cuando tú esa interacción, cuando estás en la clase práctica, dices, bueno, pero esa verdad que dijo que porque era esta temperatura no, porque era esto, y ya uno es capaz, porque otra cosa es mecánico y digamos, mira, ¿por qué esta temperatura? Dime tú ahora mañana cuando llegue a la clase práctica. A ver, están afilados. NCY, DJ Flipper, Dr. Web, los cubanitos. Yeah, man. Este tema nosotros vamos a abordar una clase de nutrición. Va a ser la cuarta conferencia de asignatura del tema 1. Va a tener 1 hora y media de duración y el tema en general son los aspectos nutricionales de los lípidos. Es lo que vamos a abordar. Comenzaríamos la clase primeramente. Los contenidos a abordar serían las principales funciones de los lípidos, la digestión, la absorción y utilización de los lípidos por el organismo. ¿Cómo vamos a desarrollar la clase? Bueno, la clase primeramente comenzaremos con preguntas recordatorias. Estas preguntas recordatorias las vamos a realizar a través de un juego participativo donde vamos a dividir el grupo en 4 equipos y les vamos a pedir de manera, en conjunto, que realicen una representación del mecanismo de absorción de los nutrientes que se realizan en el intestino delgado, es decir, un esquema, traer un esquema, y deben tener en cuenta en esto los diferentes mecanismos que existen para transportar, en que se transportan los nutrientes por la membrana. Ese sería para ir recordando el contenido anterior. Se puede realizar también a través de diferentes preguntas. Y además para relacionar la clase anterior con la clase que vamos a abordar sería a través de preguntas relacionantes. Un ejemplo de preguntas relacionantes para enlazar los contenidos ya estudiados y esta clase sería a qué grupo pertenecen los lípidos según su composición química, porque ya habremos abordado en clases anteriores la composición química que tienen los lípidos, los carbohidratos y a qué grupo pertenece, si es energético, si es regulador, para que el estudiante tenga la oportunidad de ubicarse. Y el mecanismo, se plantearíamos una pregunta, el mecanismo de absorción de los lípidos en el intestino delgado es el mismo que los carbohidratos, es decir, de qué manera son absorbidos estos dos grupos. El estudiante,
interactuará con el profesor, se responderá las preguntas y bueno. Esto va a llevar consigo, bueno, que se haya intercambio ya introduciéndose en la clase. Para motivar la clase, es decir, la clase que vamos a abordar ese día, vamos a poner un video corto de 5 minutos aproximadamente, donde se abordará la función de los lípidos del organismo y su importancia. Así que este video mostrará la importancia de los lípidos. Y además, para motivar la clase que vamos a hacer, se realizará preguntas como por ejemplo, la digestión de los lípidos comenzará en el mismo lugar que la digestión de los carbohidratos, para ir relacionando los contenidos y introduciendo el tema. El objetivo de la clase sería explicar la importancia de los lípidos dietéticos, el proceso de su digestión, absorción, así como las enzimas digestivas principales que participan. Ese es lo que se quiere lograr al final, que el estudiante se quede con el video. ¿Cómo vamos a lograr el objetivo? Es decir, ¿qué método vamos a utilizar para el cumplimiento del objetivo? El método que vamos a utilizar es el explicativo ilustrativo. Este método no es más que el profesor de qué manera transmite los conocimientos, es decir, y el alumno los reproduce. Esto incluye la descripción, la narración, la demostración que se va a llevar a cabo en la clase. El método reproductivo, que es que provee al estudiante, es decir, de un modelo, de una secuencia, de un algoritmo a seguir para resolver diferentes situaciones. Y el método participativo, que bueno, es a través de la formación de equipos, de juegos, para lograr el objetivo de la clase. Los medios que vamos a utilizar para esto será el video proyectado, la pizarra, es decir, que el equipo cuando realizó las preguntas recordatorias se va a mandar a la pizarra para que realice el esquema a los equipos y se van a comparar entre ellos y bueno, luego se van a comparar entre ellos y ver qué estaba mal y qué no estaba mal. Y el libro que lo vamos a utilizar en la orientación del estudiante para el control y la evaluación. Lo vamos a realizar, el profesor con su estudiante va a realizar una observación individual. Esta observación individual, como todos sabemos, bueno, pueden tener dos alas, una ala positiva y una ala negativa. ¿Por qué? Porque el profesor, de manera que bueno, que realiza las actividades, va a ir viendo cómo qué estudiantes participan, cuáles no. Y el ala negativa es que bueno, que no todos los estudiantes participan de la misma manera, ni todos se expresan como pueden tener esa capacidad. Y esto se va a corroborar con las preguntas finales que se va a realizar después de la conferencia. Las preguntas finales pueden ser por qué son importantes los lípidos en la dieta y en qué consiste la digestión de los lípidos en el intestino delgado. Es decir, ya resumiendo lo abordado. Bueno, las conclusiones se pueden realizar, la conclusión de la clase se puede realizar mediante las preguntas finales, sirven para concluir y esas preguntas finales, después que se evalúan, se recogen, la evaluación y se responde entre todo el mundo, es decir, que se haría un resumen de lo que se abordó esa pregunta final para concluir de manera la clase. El estudio independiente. El estudio independiente podría ser cuáles son las funciones de los ácidos grasos esenciales, es decir, que va a introducir lo que se va a abordar en la próxima clase, y bueno, qué relación existe entre el colesterol y los ácidos grasos esenciales. Es tanto para que se motive. El estudio independiente es para que lo haga, porque se va a revisar en la próxima clase. La motivación para la próxima clase serían preguntas de temas, interesantes, como por ejemplo, ¿es importante nutricionalmente el colesterol? Ya sería una pregunta que quedaría abierta. ¿Y existirá algún lípido tóxico para el organismo? El estudiante independientemente se puede motivar. Ya. ¿Tiene duda, preguntas que quieren hacer, cosas que no quedaron claras? A ver, Lena parece ser la única que pregunta. ¿Es una conferencia o es una clase práctica? Es una conferencia. El juego que se utiliza inicialmente es para relacionar, es para recordar el contenido de la clase anterior, ¿me entiendes? Lo que se va a realizar
parece más clase práctica de conferencia. ¿Cuánto duraría ese juego más o menos? Yo entendí que hay una pregunta escrita en papel y que se pegó. Así mismo. Sí. Me parecía que era clase Final, práctica. es una evaluación final, es como el control de esa evaluación. Porque plantea dos maneras de evaluación. Uno va a ser individual, es como el profesor ve, que bueno, porque no se lo vemos diario, como el profesor ve que ese alumno participa según las preguntas que se hacen individualmente, el profesor va a evaluar al alumno. Y bueno, para ya comprobar si en verdad el que participa es el que sabe y el que no, bueno, sabe también, es a través de la pregunta final. Es a tomar y el que no sabe. ¿Algo más? ¿Usted tiene otra duda? Díganla. El tiempo que... ¿La tienen? Díganla. Al principio ya respondió que tenía que ser corto. Pero a mí no me da la cuenta con 1 hora y media. ¿No? Me da la cuenta de tantas cosas, porque hay cosas que incluso desde el punto de vista de la dinámica de la clase demora. Aunque tú tengas el aula sueca, fíjate, ya con tu televisor de 50 pulgadas, ya todo eso puesto, todo. Ese acto de poner un video, que ellos lo vean, demora. Por muy corto, para más 5 minutos que es el video. Los niños son importantes. Chao, pa. ¿Te has olvidado? Así mismo. Tiene un debate, ¿no? Exacto. También. Eso hay que debatir. Tiene mucho tiempo. Ese propio acto de que los estudiantes van a la pizarra a crear un esquema, Estaba a mí me cargado. parece que... Estaba cargada. O sea, a ver, a mí me ha gustado mucho, primero, que se ha quedado una conferencia, es una conferencia, no es una actividad práctica. Una conferencia con interacción, incluso hay un reconocimiento que en el método está lo explicativo ilustrativo, lo reproductivo que da el algoritmo, también un poquito lo participativo, pero es una conferencia. O sea, yo no estoy en contra de enterrar las conferencias, o sea, la conferencia es importante porque la conferencia es lo que les da la base orientadora de la acción, y eso yo te lo tengo que decir en algún momento, no es descubre. Yo no trabajo y trabajo en ustedes. O sea, eso me ha gustado mucho, pero me parece que el tiempo es poco. Ya, pero el tiempo no se puede o va a la exposición esta me va a costar. No, para nada. Y No, me ha gustado seguro además, que no. Escuchen, me ha gustado además, es una muestra de que no podemos ser inflexibles, que la estrategia de exposición ha sido otra. No sé si se han dado cuenta de eso, ¿no? Es una estrategia de exposición diferente a la anterior, ni peor ni mejor, diferente. Tan buena estuvo la anterior y la primera que... Piense que hemos visto 3 cosas. Una gente que no usó retro, y sin embargo fue excelente la exposición. Otro grupo que usó retro y su dinámica fue similar a la primera. Con la pizarra, contar y contando, sin enfatizar, como hizo la China, que el medio más cual y el medio tal, y la pregunta tal y la pregunta más cual. Eso está bien. Y aquí hay otras dinámicas diferentes y las 3 son válidas. O sea, las 3 dinámicas son válidas. O sea, mi única preocupación era el tiempo. Yo creo que eso se podía alargar un poquito más para que de verdad, en la práctica. ¿Alguna otra pregunta? China, ¿lo hiciste tú solita? No, Pero mira, hay una cosa que se llama proyección del subconsciente. Y es esto de, pero no me vayan a decir con el tiempo que con lo que yo he sufrido haciendo esto, no, tal parece. Poner, profe, Ya, no, tú eres rápida, tú eres muy rápida. Bueno, ahora sí, Pablo.